Muy buenas, hoy vamos a discutir para la clase de métodos 3 la primera derivada y la gráfica de una función en la sección 13.1 del libro correspondiente. En primer lugar vamos a definir qué es una función creciente. Si yo tengo una gráfica cualquiera y tengo una función de este tipo, yo voy a suponer y debo decir que es creciente porque tengo para un valor x1 aquí corresponde un valor y1. Para el siguiente valor x sub 2 corresponde un valor y sub 2. De este lado podemos determinar que y sub 2 es mayor que y sub 1. Y aquí que x sub 2 es mayor que x sub 1. Este es desde el punto de vista totalmente matemático. Pero ¿cómo detectamos que es creciente? Vamos a suponer que alguno de ustedes camina a través de la gráfica. Y si va caminando a través de la... van a detectar que su caminata a través de la gráfica es totalmente hacia arriba. Y esa es una función creciente. Por otro lado, vamos a definir la función decreciente. Una decreciente podría ser de esta forma. Vamos a detectar otra vez que para un x1 hay una imagen y sub 1 y que para un x sub 2 hay una imagen y sub 2. En este subcaso, y sub 2 es menor que y sub 1, contrario al primer caso. Pero siempre x sub 2 sigue siendo mayor que x sub 1. Y eso es una función decreciente. Igual que en el caso anterior, debemos de suponer que si usted se coloca en esta parte de la gráfica y empieza a caminar de izquierda a derecha, la tendencia es a bajar la curva, no a subirla, y eso lo vamos a considerar en este caso como una función creciente. Hoy vamos a ver cómo se comporta la derivada de eso con estos dos tipos de funciones. Normalmente nosotros tenemos este tipo de gráfica que la vimos en método 2, que esta es una cóncava hacia abajo y aquí había un punto, un valor C, y al cual le corresponde un valor f de C. En método 2 aprendimos que ese era el vértice de la parábola. Si detectamos en esta parte de aquí, esta parte, la gráfica está, aquí crece la gráfica, y en esta parte de aquí está decreciendo. ¿Qué vamos a encontrar? Que cuando la gráfica crece, la primera derivada de x va a ser mayor que 0. Cuando está decreciendo, la primera derivada de x es menor que 0. Y en este punto que estamos aquí, la gráfica creció, se detuvo y empezó a decrecer. O sea que en este punto, que es el vértice, no está creciendo ni decreciendo. En este caso, f' de x es igual a 0. Y esto se llama punto crítico. Y lo vamos a definir. Punto crítico implica que la f' de x va a ser igual a 0 o que la f' de x no existe. En nuestro caso, por fines pedagógicos, vamos a referirnos para este caso cuando la f' de x es igual a 0. Y para poder entender cómo se comporta la gráfica y usar lo que hemos dicho al inicio, que si va creciendo, su primera derivada va a ser mayor que 0. Si va decreciendo, su primera derivada va a ser menor que 0. Y cuando la primera derivada a 0, vamos a tener un punto más alto donde llegó la gráfica y eso lo vamos a llamar el punto crítico. Ese es el caso de este tipo de dibujo. Pero como no es la única parábola que nosotros conocemos, también existe la cóncava hacia arriba, de este tipo.
También tenemos un valor C aquí y un F de C. Si nos fijamos en esta parte de aquí, aquí está decreciendo la gráfica, porque vamos bajando en la gráfica a través de la curva. Inmediatamente en este lado, mi f' de x es menor que 0 para este caso. Para este caso, miren, la gráfica va hacia arriba, o sea, implica que aquí está creciendo, aquí crece, y mi primera derivada va a ser mayor que 0. En este punto, que es el punto mínimo de la gráfica, aquí mi f' de x es igual a 0, y por lo tanto también se llama el punto crítico. Y de esto es lo más importante que tenemos de la primera derivada, el estudio de los intervalos de decrecimiento y crecimiento de la gráfica y los puntos mínimos y máximos que vamos a ir evaluando en el transcurso de todo este contexto.